El comienzo de la historia de la parte occidental durante la Guerra Fría y el nacimiento de una nueva institución que poco a poco fue cimentando lo que hoy es la Unión Europea. El nacimiento de la Comunidad Económica Europea. La Segunda Guerra Mundial dejó más de 40 millones de muertos en Europa y las infraestructuras y muchas ciudades fueron destruidas. Los gobernantes europeos tomaron conciencia de dos cosas. En primer lugar, había que evitar que los países europeos se enzarzaran otra vez en otra guerra. En segundo lugar, cada estado por sí solo era incapaz de competir con las dos grandes superpotencias que habían surgido tras la Segunda Guerra Mundial. Por eso era preciso la cooperación entre sí a fin de evitar nuevos enfrentamientos y recuperar la prosperidad. Los primeros pasos llegaron muy pronto. En 1948 se creó el Benelux, una unión aduanera entre Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo. Y en 1951 la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, una organización formada por Francia, Alemania Federal, la RFA, Italia y los países del Benelux, para liberalizar el comercio de esos dos productos. Esos mismos 6 países firmaron el Tratado de Roma en 1957, que daba nacimiento a la Comunidad Económica Europea, la CEE. La Unión Aduanera, acuerdo por el que se eliminan los impuestos comerciales entre los firmantes del pacto. Europa se dio cuenta que con la cantidad de muertes y la destrucción de todas las infraestructuras y ciudades, pues dijeron que lo mejor era evitar cualquier guerra y unirse para tener un papel destacado frente a Estados Unidos y la Unión Soviética. Y para ello empezaron a crear en 1948 la Unión Aduanera, Bélgica, Países Bajos y Luxemburgo, y luego la CECA, los países del Benelux, más Francia, Alemania e Italia, Alemania Federal, la RFA, y ellos mismos, los 6 países, firmaron el Tratado de Roma en 1957, que es lo que dio al nacimiento de la Comunidad Económica Europea. Y a partir de ahí es el nacimiento de lo que hoy se conoce como Unión Europea. Los objetivos que tuvo la Comunidad Económica Europea. Crear un mercado común entre los países miembros. Se pretendía que los productos, capitales y personas circularan libremente entre sí sin ninguna traba ni impuesto especial. Sin embargo, sí se impondría un arancel frente a los productos de los países que no eran miembros. Y además desarrollar políticas económicas e instituciones comunes. Con la creación de la Comunidad Económica Europea se fueron uniendo varios países en 1973, como Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca, y en los años 80 Grecia en 1981 y 5 años más tarde España y Portugal en 1986, cuando cayeron las dictaduras de los 3 países de la zona del sur de Europa. Y con el fin de la Guerra Fría se fueron incorporando más países de la zona este y de otras zonas de Europa. Y bueno, pues los objetivos es eliminar impuestos entre los países miembros. Los que no, sí que había aranceles. Y luego desarrollar políticas económicas e instituciones comunes, y para ello se fueron incorporando diversos países. Gran Bretaña, Irlanda y Dinamarca en 1973, Grecia, España y Portugal en los años 80. Y cuando finalizó la Guerra Fría, se fueron incorporando aún más países a la nueva institución europea. Europa Occidental, democracia y estado del bienestar. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial en Europa se establecieron sistemas políticos democráticos. Son sistemas pluripartidistas, aunque durante la Guerra Fría los comunistas no lograron participar en el gobierno. Los partidos hegemónicos eran los conservadores y demócrata cristianos por la derecha y los socialistas por la izquierda. Tras la guerra, los gobiernos reconocieron muchas conquistas sociales en Europa. Los países europeos establecieron salarios mínimos, subsidios de desempleo, sistemas de asistencia sanitaria y educación gratuitos, etc. El gasto social se convirtió en la partida más importante del gasto público. En algunos países alcanzó el 60% del presupuesto y se constituyó lo que se denomina estado del bienestar. A partir de los años 50, este sistema político y social y la mejora económica permitieron el desarrollo de las clases medias y de la sociedad de consumo. Sistemas pluripartidistas, sistemas políticos en los que existe libertad de asociación, por lo que cualquier partido político que respete la ley es legal. Con el fin de la Segunda Guerra Mundial,
Aparecen los sistemas democráticos en muchas eh, zonas de Europa o estados. Y los más importantes son conservadores, demócratas, cristianos, socialistas, tal. Los comunistas no logran llegar a los gobiernos. Y a partir de ahí se crean muchas conquistas sociales como salarios mínimos, subsidios de desempleo, sistemas de asistencia sanitaria y educación gratuitos. El gasto social es uno de los presupuestos más destacados en la zona occidental europea. Aparece una nueva clase, las clases medias, la sociedad de consumo, es decir, esa herencia que tiene toda Europa occidental unido a Estados Unidos, que también aparece, o incluso también denominar a España. Esa sociedad que aparece también de consumo, la gente ya empieza a comprarse más electrodomésticos, coches, la casa eh, pues para sus familias, etcétera, etcétera, etcétera. En Europa se instauró el sistema democrático y solo hubo tres excepciones, como España, Portugal y Grecia, conocidas como las dictaduras mediterráneas. Y en estos países la democracia no se sentó hasta los años 70. Portugal estuvo gobernada por el dictador Antonio Salazar entre 1932 y 1970. La dictadura cayó en 1974 cuando un grupo de militares dio un golpe de Estado conocido como la Revolución de los Claveles, que trajo la democracia al país. Tras la guerra civil, en Grecia se instauró una monarquía democrática. En 1967, ante la perspectiva de una victoria electoral de la izquierda, un grupo de militares dio un golpe de Estado consentido por el monarca y se instauró la dictadura militar hasta 1974. En España, Franco ganó la guerra civil e instauró un régimen dictatorial desde 1939 hasta 1975, año en el que murió el dictador, y comenzó la transición hacia la democracia en el país. En Europa había sistemas democráticos. La excepción fue Portugal, España y Grecia, que comenzaron con el régimen democrático en los años 70. Y luego que estos tres países dentro de Europa Occidental fueron apoyados por Estados Unidos. Finalizo, comento que tengo el grado de historia y si os ha gustado, darle a like, suscribiros y comentar. Saludos. Adiós.